5 extinciones masivas. La piel de nuestro mundo guarda cicatrices invisibles, marcas profundas de épocas en las que el aliento de la vida pareció desvanecerse casi por completo. A lo largo de eones, la Tierra ha exhalado calor y frío, transformando sus océanos y sus cielos en un ciclo eterno de renovación. Bienvenidos a El Científico de los Sueños. Hoy nos sumergiremos en las 5 extinciones masivas, esos periodos de tiempo profundo donde la geología y la biología se entrelazaron en una danza de supervivencia. Exploraremos cómo la resiliencia de nuestro planeta permitió que tras cada silencio prolongado, la vida encontrara nuevas formas de florecer y reconstruir el equilibrio. Mientras los milenios pasaban lentamente, cada pérdida se convirtió en la semilla de un nuevo comienzo. Una historia de continuidad que llega hasta nosotros. ¿Qué es una extinción masiva? Para comprender el calado de estos momentos de contracción, debemos aprender a distinguir entre los susurros y los silencios profundos. En el devenir cotidiano del planeta, existe lo que los científicos denominan la tasa de fondo de extinción. Es un proceso natural, casi imperceptible, donde las especies, al igual que las hojas de un árbol en otoño, terminan su ciclo y dejan espacio a otras nuevas. Es un goteo constante, una melodía suave de despedidas individuales que no altera la sinfonía general de la biosfera. Sin embargo, a veces, la Tierra experimenta momentos donde ese goteo se convierte en un torrente. Una extinción masiva no es simplemente la pérdida de algunas formas de vida. Es un evento de crisis donde el ritmo de desaparición se acelera de tal manera que el tejido mismo de la biodiversidad comienza a deshilacharse. Para que un evento sea considerado como tal, la escala debe ser global y afectar a organismos en todos los rincones, desde los microorganismos que habitan en el fango abisal hasta las grandes criaturas que recorren las llanuras. A diferencia de la tasa de fondo, que actúa con la delicadeza de una brisa que retira lo viejo, una extinción masiva es un cambio en la temperatura misma del mundo. No ocurre en una tarde, ni siquiera en una vida humana. Es un proceso que puede durar cientos de miles de años, un tiempo que para nosotros es eterno, pero que para la Tierra es apenas un parpadeo de fatiga. Es un periodo en el que las reglas de la supervivencia cambian de repente. Aquello que antes era una ventaja, como el gran tamaño o una dieta especializada, puede convertirse en una carga insoportable bajo las nuevas condiciones de un planeta que ha decidido cambiar de piel. Mientras los milenios pasaban lentamente, estos eventos de crisis actuaron como grandes filtros de la existencia. No sobrevivieron los más fuertes, ni los más dominantes, sino aquellos que, por azar o por sencillez, pudieron adaptarse a la escasez. La extinción masiva es, en esencia, un punto de inflexión donde la Tierra decide simplificar su diseño para poder, eventualmente, volver a la complejidad. Es el momento en que el libro de la vida cierra un capítulo largo y denso, dejando algunas páginas en blanco para que el tiempo vuelva a escribir sobre ellas con una caligrafía distinta. ¿Cómo pudo un mundo de cristal, que floreció en paz durante millones de años, sucumbir ante el abrazo invisible del frío, en lo que hoy conocemos como la extinción del Ordovicico silúrico? Mucho antes de que los bosques susurraran con el viento o que las criaturas caminaran sobre la tierra firme, nuestro planeta era, en esencia, un mundo de agua. Hace unos 444 millones de años, la Tierra se encontraba en el período Ordovicico, una era donde la vida había decidido florecer, con una elegancia serena,
bajo la superficie de los océanos. Si pudiéramos sumergirnos en aquellas aguas antiguas, nos encontraríamos en un reino de cristal, un entorno de una claridad y paz sobrecogedoras, donde la luz del sol, aún joven, se filtraba en rayos azulados que acariciaban el lecho marino. En este jardín sumergido, la vida no tenía prisa. Los grandes protagonistas eran los trilobites, criaturas de armaduras articuladas que se deslizaban con una parsimonia hipnótica sobre la arena. Sus ojos, complejos y bellos, estaban hechos de calcita pura, permitiéndoles ver el mundo a través de cristales minerales. Junto a ellos, los braquiópodos, similares a delicadas conchas de arte, tapizaban las rocas como flores de piedra que se alimentaban del fluir constante de las corrientes. No había sonidos de motores, ni pasos, ni voces. Solo el rítmico balanceo de los lirios de mar y el suave desplazamiento de los cefalópodos de concha recta que patrullaban el abismo como naves silenciosas en un espacio interior. Este ecosistema era un ejemplo perfecto de la armonía planetaria. La Tierra, como un organismo que cuida de su jardín, mantenía una temperatura cálida y estable. Los niveles del mar eran altos, inundando gran parte de los continentes y creando vastas plataformas poco profundas, donde la fotosíntesis trabajaba sin descanso. Era una época de abundancia silenciosa. El océano era un refugio donde la vida se sentía segura, protegida por la densidad del agua y la constancia de un clima que parecía que nunca iba a cambiar. Mientras los milenios pasaban lentamente, estas criaturas evolucionaron hacia formas de una geometría perfecta, confiadas en que el mundo de cristal sería su hogar para siempre. Sin embargo, la propia vitalidad del planeta comenzó a gestar un cambio. Las plantas primitivas y los microorganismos en los mares estaban transformando la atmósfera, absorbiendo el carbono con tal eficacia que la manta térmica de la Tierra empezó a adelgazar. El calor, que antes abrazaba los océanos, comenzó a escaparse hacia el espacio profundo, y el planeta, sintiendo un escalofrío geológico, empezó a prepararse para una de sus exhalaciones más frías y prolongadas. La transición no fue un estallido, sino un lento y majestuoso enfriamiento. Fue como si la Tierra, tras un largo día de verano, decidiera finalmente cerrar los ojos para una siesta invernal de proporciones épicas. En el sur del mundo, el supercontinente de Gondwana comenzó a desplazarse hacia el polo, y allí, en el silencio de las regiones australes, se gestó el primer pulso de frío. Lo que comenzó como una ligera escarcha en las tierras altas de Gondwana se convirtió con el paso de los siglos en una armadura de hielo imperecedera. La nieve, que caía con una delicadeza infinita, dejó de derretirse durante los veranos, capa sobre capa. El peso de los milenios comprimió los copos hasta convertirlos en glaciares masivos, monstruos de un blanco azulado que comenzaron a devorar el paisaje. Mientras el polvo se asentó durante décadas sobre estas llanuras heladas, el brillo blanco del polo empezó a reflejar la luz solar hacia el espacio, acelerando aún más el enfriamiento del planeta. Este pulso de frío fue la primera gran señal de que la respiración de la Tierra estaba cambiando. Los océanos, que antes eran uniformemente cálidos, empezaron a sentir las corrientes gélidas que descendían de los glaciares. La vida, tan acostumbrada a la estabilidad del cristal, comenzó a experimentar un malestar sutil pero profundo. El metabolismo de las criaturas marinas se hizo más lento, y el baile de los trilobites empezó a perder su vigor.
La Tierra estaba entrando en un estado de introspección helada, y el agua, ese elemento que siempre había sido sinónimo de libertad y movimiento, empezó a quedar atrapada en las garras del hielo. A medida que los glaciares crecían, el planeta se volvía más silencioso. El frío no solo afectaba la temperatura, sino que alteraba la circulación de los nutrientes. Los mares se volvieron estratificados, y el oxígeno, vital para los habitantes del fondo, comenzó a escasear en ciertas zonas. Era el inicio de una transformación donde el refugio se convertiría en una prueba de resistencia. Mientras los milenios pasaban lentamente, la belleza del mundo de cristal fue cubierta por un velo de escarcha planetaria, anunciando que el equilibrio anterior se había roto para dar paso a una nueva y austera realidad. La consecuencia más dramática de este abrazo helado no fue solo el frío, sino la desaparición física del espacio vital. Como un gigante que bebe de una copa, los glaciares de Gondwana comenzaron a succionar el agua de los océanos. Al quedar atrapada en forma de hielo sobre la tierra firme, el nivel del mar empezó a bajar con una persistencia implacable. No fue una inundación catastrófica, sino lo contrario, una retirada silenciosa y desoladora de las aguas. Para las criaturas del Ordovícico, que vivían en las ricas y luminosas plataformas continentales, esto fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Las costas se retiraron kilómetros cada siglo, dejando atrás arrecifes de coral secos que se convertían en monumentos de piedra bajo un aire que las criaturas marinas no podían respirar. El refugio costero de las especies se retiró silenciosamente, dejando a la vida sin hogar, obligándola a retroceder hacia las profundidades más oscuras y frías de los océanos abiertos, donde la luz apenas llegaba. Imagina a los braquiópodos anclados a sus rocas, viendo cómo el agua se volvía cada vez más superficial, hasta que las olas empezaban a golpearlos con furia antes de dejarlos expuestos al sol. La vida, que siempre había fluido con la marea, se encontró de pronto atrapada en charcos que se evaporaban o en canales que se cerraban para siempre. El descenso de los mares simplificó los ecosistemas de una manera brutal. Los nichos ecológicos, que habían tardado millones de años en perfeccionarse, fueron borrados por la simple mecánica de un planeta que estaba guardando su agua en los polos. Mientras los milenios pasaban lentamente, el mapa del mundo cambió por completo. Islas que antes eran paraísos de biodiversidad se convirtieron en desiertos de sal y roca. Las especies que no pudieron migrar hacia las cuencas profundas simplemente se desvanecieron, convirtiéndose en parte del archivo de piedra que mencionamos anteriormente. Fue un periodo de una tristeza geológica profunda, un vaciado de los mares que obligó a la vida a enfrentarse a la escasez. Pero incluso en esta retirada, la Tierra no estaba destruyendo la vida, sino obligándola a buscar la esencia de su propia supervivencia en la oscuridad de los abismos. Este es el inicio de la primera gran crisis, un momento en el que el mundo aprendió que la estabilidad es un regalo frágil. Mientras la Tierra seguía enfriándose, las especies que quedaban en los océanos profundos tendrían que enfrentar un segundo pulso de cambio, un retorno del calor que sería tan desafiante como el frío mismo. Antes de avanzar, recuerda que puedes disfrutar de narraciones completas como esta, descargándolas desde el enlace disponible en el video, y así las podrás disfrutar en cualquier momento, y sin molestas interrupciones por anuncios. Ahora bien, continuando. Mientras los milenios pasaban lentamente, la vida que una vez disfrutó de la calidez de las aguas someras
se vio obligada a realizar un viaje hacia lo desconocido. Aquellas especies de trilobites y braquiópodos que no perecieron durante el primer descenso de los mares, tuvieron que refugiarse en las cuencas oceánicas profundas. Imagina esos abismos, lugares donde la luz del sol es solo un recuerdo vago y donde la presión del agua se convierte en una caricia pesada y constante. En esta oscuridad, la tierra parecía estar probando la tenacidad de sus hijos más pequeños. La supervivencia en este período no dependió de la fuerza, sino de la capacidad de ralentizar el propio ser. Las criaturas que lograron persistir fueron aquellas que aprendieron a vivir con poco, adaptando su metabolismo al frío penetrante que ahora dominaba los fondos marinos. Los cefalópodos, con sus conchas cónicas, se deslizaban como fantasmas en la penumbra, buscando los escasos nutrientes que caían desde la superficie como una nieve orgánica muy fina. El océano, en su inmensidad, se había convertido en un santuario de quietud absoluta, donde cada latido y cada movimiento debía ser calculado para no desperdiciar la preciada energía. Esta etapa de la extinción del Ordovícico silúrico nos enseña que la vida posee una inercia asombrosa. A pesar de que el 85% de las especies estaban desapareciendo, el hilo de la existencia no se cortó. En las grietas de las rocas profundas y en las llanuras abisales, el archivo de la vida seguía escribiéndose con caracteres mínimos. La Tierra, como un organismo que ralentiza sus funciones vitales para sobrevivir a una enfermedad, mantenía estos núcleos de resistencia, esperando que el ciclo de su respiración volviera a cambiar. El tiempo profundo posee esta cualidad. Lo que para nosotros sería una espera insoportable, para el planeta es solo un breve periodo de reposo necesario. Pero la naturaleza de nuestro mundo es el cambio, y tras el largo sueño del hielo, la Tierra volvió a inhalar. Hace aproximadamente 443 millones de años, el gran pulso de frío comenzó a remitir. Los glaciares de Gondwana, que habían actuado como carceleros del agua, empezaron a ceder bajo el peso de una nueva configuración atmosférica. El deshielo no fue un evento brusco, sino una liberación gradual, un goteo que duró siglos hasta convertirse en un torrente que buscaba desesperadamente regresar a su origen. El retorno de las aguas fue, paradójicamente, un segundo desafío para los supervivientes. A medida que el nivel del mar subía de nuevo con una persistencia implacable, las especies que se habían adaptado a la presión y al frío de las profundidades se vieron inundadas por aguas que cambiaban rápidamente de química. El deshielo masivo trajo consigo un descenso en la salinidad y, lo que fue más grave, una nueva falta de oxígeno. Al calentarse la superficie, las capas de agua dejaron de mezclarse correctamente, creando zonas de anoxia donde la respiración se volvía imposible. Mientras el polvo se asentó durante décadas sobre los nuevos sedimentos, la vida tuvo que aprender a navegar en un mundo que volvía a inundarse, pero que ya no era el mismo de antes. Muchas especies que habían sobrevivido a la glaciación no pudieron soportar este segundo cambio de ritmo. Fue un filtro final, una prueba de fuego a través del agua fría y estancada. Sin embargo, en esta transición, la Tierra estaba limpiando el escenario. Los antiguos señores del Ordovícico estaban dejando paso a formas más versátiles, preparando el terreno para el siguiente acto de la historia natural. Finalmente, el equilibrio se restableció. El capítulo de la extinción del Ordovícico silúrico llegó a su fin cuando el planeta encontró una nueva temperatura de funcionamiento.
Los mares volvieron a cubrir las plataformas continentales, pero el paisaje biológico había sido transformado para siempre. La vida no solo regresó, sino que lo hizo con una nueva determinación. De los supervivientes de esta crisis nacieron los primeros peces con mandíbulas y las plantas que, tímidamente, empezaban a mirar hacia las orillas de la tierra firme. Esta primera gran extinción nos deja una lección de humildad y esperanza. Nos enseña que la tierra tiene la capacidad de contraerse hasta casi el silencio, pero que siempre guarda en su seno la chispa necesaria para el renacimiento. El mundo de cristal se rompió, es cierto, pero sus fragmentos sirvieron para construir una realidad aún más compleja y resistente. Mientras descansas, puedes visualizar este ciclo: el hielo que avanza y retrocede, el mar que se va y que vuelve, y la vida que, como un navegante paciente, siempre encuentra el camino de regreso a casa. La tierra ha vuelto a su respiración tranquila. Los estratos de piedra han sellado este capítulo, guardando los restos de los trilobites, que no regresaron, como un recordatorio de que la transformación es el precio de la continuidad. Ahora, el planeta se prepara para una nueva era de verdor y movimiento, un tiempo donde los bosques comenzarán a soñar con el cielo, llevándonos lentamente hacia la siguiente gran exhalación de la historia. Tras el silencio del mundo de cristal y el retiro de los hielos, la Tierra comenzó a vibrar con una energía nueva. Las aguas del Silúrico dieron paso a un periodo de experimentación sin precedentes, donde la vida, por primera vez, se atrevió a mirar más allá de las orillas. Pero, ¿cómo es posible que el mismo éxito de la vida, al cubrir los continentes de un verde profundo, terminara por asfixiar a los océanos en lo que conocemos como la extinción del Devónico tardío? Mientras los milenios pasaban lentamente, la superficie de la Tierra, que durante eones había sido un desierto de roca desnuda y polvo, comenzó a transformarse en un tapiz de vida. Estamos en el período Devónico, una era de una importancia vital, conocida a menudo como la Edad de los Peces, pero que en realidad fue el escenario de la primera gran revolución terrestre, la conquista verde. En este tiempo, las plantas, que antes eran pequeñas y se aferraban tímidamente a los márgenes de los ríos, comenzaron a estirarse hacia el sol. Desarrollaron tallos leñosos y sistemas vasculares que les permitieron desafiar la gravedad. Por primera vez en la historia natural, aparecieron los bosques. Árboles primitivos, como los del género Archaeopteris, formaron inmensas catedrales vegetales, con frondas que se mecían bajo una atmósfera cálida y cargada de humedad. La tierra, como un organismo que descubre nuevos pulmones, empezó a respirar de una forma distinta. Pero el cambio más profundo no estaba en lo que se veía a simple vista, sino en lo que ocurría bajo la superficie. Estas nuevas plantas desarrollaron raíces profundas y complejas. Al hacerlo, transformaron la piel misma del planeta. Las raíces penetraron las rocas, rompiéndolas mecánicamente y liberando minerales a través de procesos químicos que antes eran inexistentes. Fue el nacimiento del suelo, tal como lo conocemos hoy. Este manto de tierra joven era un laboratorio químico en constante actividad. La tierra estaba siendo labrada por la vida vegetal, y en ese proceso de creación, el planeta comenzó a liberar hacia los ríos una cantidad ingente de nutrientes y materia orgánica que finalmente encontrarían su camino hacia el mar. Esta conquista verde era un canto a la adaptación, pero también era el inicio de un desequilibrio sutil. Las plantas, en su afán por cubrir cada rincón de tierra firme,
estaban alterando el ciclo del carbono y acelerando el desgaste de los continentes. La Tierra, envuelta en su nuevo manto esmeralda, parecía estar en su apogeo, pero bajo la superficie de los océanos, la abundancia que descendía de la Tierra estaba a punto de convertirse en una carga insoportable. Mientras los milenios pasaban lentamente, los océanos empezaron a recibir un regalo envenenado. Toda esa riqueza de nutrientes, fósforo y nitrógeno, liberada por las raíces de los bosques, era arrastrada por la lluvia hacia las cuencas marinas. Lo que en la superficie era crecimiento y verdor, en el agua se tradujo en un fenómeno de una escala planetaria, una fertilización excesiva que despertó el hambre de los microorganismos. Al llegar estos nutrientes al mar, las algas y el plancton florecieron de forma descontrolada, cubriendo la superficie del océano con mantos verdes y espesos que bloqueaban la luz. Cuando estos organismos morían, se hundían hacia las profundidades, donde las bacterias se encargaban de descomponerlos. En este proceso las bacterias consumían el oxígeno del agua con una avidez desesperada. El océano comenzó a experimentar la anoxia, una falta de aire vital que se extendía como una mancha invisible por los arrecifes y las llanuras abisales. Los grandes arrecifes del Devónico, que eran estructuras monumentales construidas por corales tabulados y esponjas gigantescas, empezaron a sufrir en silencio. El agua, antes cristalina, se volvió turbia y pesada. Las criaturas que dependían de un flujo constante de oxígeno, como los elegantes placodermos, peces acorazados que dominaban los mares, se encontraron nadando en un medio que ya no les permitía respirar adecuadamente. Fue un proceso de una ironía poética. La vida en la tierra estaba prosperando tanto que estaba agotando el aliento de la vida en el mar. La tierra, en este ciclo de expansión, no estaba actuando con malicia, sino siguiendo las leyes de la retroalimentación. El hambre de los océanos era el resultado directo de la exuberancia de los bosques. Mientras el polvo se asentó durante décadas sobre los lechos marinos cargados de materia orgánica en descomposición, se formaron capas de esquisto negro, rocas oscuras que hoy nos cuentan la historia de un mar que se quedó sin aire. El equilibrio se había inclinado demasiado hacia un lado, y la respiración planetaria se volvió, una vez más, dificultosa y lenta. A diferencia de otros eventos que parecen ocurrir en un suspiro geológico, la extinción del Devónico tardío fue una asfixia lenta, un proceso que se prolongó durante millones de años. No fue un único golpe, sino una serie de pulsos de crisis que desgastaron la resistencia de la biosfera. Fue un tiempo de una melancolía profunda, donde la vida simplemente dejó de reproducirse al ritmo necesario para compensar las pérdidas. Durante este largo periodo, las tasas de extinción no subieron de forma explosiva, sino que las tasas de especiación, la aparición de nuevas formas de vida, cayeron drásticamente. Era como si el planeta hubiera perdido la capacidad de innovar. En los mares, las especies desaparecían una a una, no por una muerte súbita, sino por un cansancio acumulado. Los ecosistemas se volvieron más simples, menos diversos. Los grandes depredadores acorazados, que habían reinado durante millones de años, fueron desvaneciéndose hasta convertirse en recuerdos guardados en el archivo de piedra. Mientras los milenios pasaban lentamente, la Tierra también experimentó cambios en su temperatura. La captura masiva de dióxido de carbono por parte de los nuevos bosques provocó episodios de enfriamiento global, lo que complicó aún más la situación para los habitantes de los mares cálidos.
El nivel del mar fluctuaba, retirándose de los arrecifes y volviendo a cubrirlos con aguas pobres en oxígeno. Fue una prueba de resistencia que duró más de 20 millones de años. La vida no se enfrentaba a un enemigo visible, sino a una transformación química y climática que exigía una paciencia infinita. Hacia el final de este capítulo, el 70% de las especies marinas habían desaparecido. Sin embargo, en la tierra firme, la vida persistía. Los bosques seguían creciendo y los primeros anfibios comenzaban a explorar las orillas fangosas, aprovechando que los mares ya no eran el refugio seguro de antaño. La asfixia lenta del Devónico fue el precio que pagó la Tierra por su transición hacia un mundo más verde y complejo. Fue un sacrificio de lo antiguo para dar paso a lo nuevo, un recordatorio de que cada gran avance en la historia de la vida conlleva un periodo de ajuste, una exhalación necesaria antes de que el planeta pueda volver a llenarse de voces nuevas. Ahora, mientras el silencio se asienta sobre los mares del Devónico, la Tierra se prepara para un descanso. Los sedimentos negros cubren los restos de los peces acorazados, y el verdor de los continentes se vuelve más denso, esperando el próximo gran latido de un tiempo que nunca se detiene. Tras el largo letargo del Devónico y el verdor de los periodos posteriores, la Tierra se encaminó hacia su prueba más difícil. Dejamos atrás la asfixia de las plantas para entrar en una era donde el propio corazón del planeta comenzó a latir con una fuerza destructiva. ¿Qué sucede cuando la balanza de la vida se inclina tanto que el silencio parece ser el único destino posible en lo que hoy llamamos la gran mortandad del Pérmico-Triásico? Hubo un tiempo, hace unos 252 millones de años, en el que la Tierra decidió abrir sus venas. En una región que hoy conocemos como Siberia, la corteza terrestre comenzó a fracturarse, no de manera repentina, sino con una persistencia geológica que duraría cientos de miles de años. Lo que ocurrió allí, en las llamadas trampas siberianas, no fue una erupción volcánica común, sino una efusión masiva de roca fundida que cubrió millones de kilómetros cuadrados. Mientras los milenios pasaban lentamente, la lava fluía como ríos de fuego oscuro, pero el verdadero peligro no era el calor de la piedra, sino los suspiros invisibles que emanaban de las entrañas del mundo. Con cada nueva grieta, la Tierra exhalaba volúmenes inimaginables de dióxido de carbono y metano. Estos gases, atrapados durante eones bajo el suelo, fueron liberados hacia la atmósfera, creando una manta térmica que empezó a envolver el planeta en un abrazo asfixiante. El gran calor no llegó como un estallido, sino como una fiebre lenta que fue subiendo grado a grado, década tras década. El sol, cuya luz antes era una fuente de vida, se convirtió en un motor de sofoco. Los continentes, unidos entonces en la inmensa masa de Pangea, experimentaron veranos que nunca terminaban, donde el aire se volvía denso y el viento apenas lograba refrescar la tierra reseca. Esta acumulación de gases de efecto invernadero alteró la respiración climática de la Tierra de forma fundamental. Los sistemas de viento se detuvieron y las lluvias, que antes nutrían las selvas de helechos gigantes, se volvieron escasas o de una acidez corrosiva. El planeta, como un organismo que lucha por regular su propia temperatura, se encontró atrapado en un ciclo de retroalimentación donde el calor generaba más calor. Mientras el polvo se asentó durante décadas sobre las llanuras calcinadas, la vida terrestre empezó a marchitarse, buscando sombras que ya no existían
en un mundo que se volvía, día tras día, más silencioso y hostil. Mientras la superficie de Pangea se horneaba bajo el gran calor, los océanos, esos antiguos guardianes de la estabilidad, comenzaron a sufrir una transformación química devastadora. El exceso de dióxido de carbono en la atmósfera no se quedó solo en el aire. Por las leyes de la naturaleza, el agua empezó a absorber ese gas, intentando limpiar el aliento del planeta. Sin embargo, al hacerlo, la química del agua cambió de manera sutil pero letal. El pH de los mares descendió y el océano se volvió ácido. Este cambio en la acidez fue como una caricia corrosiva para todas aquellas criaturas que construían sus hogares con calcio. Los corales, que durante millones de años habían erigido catedrales bajo el mar, vieron cómo sus cimientos empezaban a disolverse literalmente en el agua que los rodeaba. Los braquiópodos y los moluscos, que dependían de la dureza de sus conchas para protegerse, se encontraron con armaduras cada vez más frágiles y quebradizas. La Tierra, en su intento de procesar el carbono, estaba volviendo hostil el mismo medio que vio nacer a la vida. Pero la acidez no fue el único desafío en las profundidades. El aumento de la temperatura global hizo que las aguas oceánicas perdieran su capacidad de retener oxígeno. Se formaron vastas zonas muertas, desiertos acuáticos donde el movimiento era imposible y donde el silencio era solo interrumpido por el lento descenso de los sedimentos. Los peces y los grandes reptiles marinos del Pérmico se vieron atrapados en una trampa invisible. Si subían a la superficie en busca de oxígeno, el calor los sofocaba. Si bajaban al fondo en busca de frescor, la falta de aire los asfixiaba. Mientras los milenios pasaban lentamente, los océanos se convirtieron en un caldo espeso y estancado, un archivo líquido de una crisis que parecía no tener fin. Llegamos así al momento más crítico en la historia de nuestro hogar, el gran cuello de botella. Nunca, ni antes ni después, la vida ha estado tan cerca de extinguirse por completo. Las crónicas de piedra nos dicen que aproximadamente el 96% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres desaparecieron. Fue un filtrado implacable. La biodiversidad de la Tierra, que había tardado cientos de millones de años en diversificarse, se vio reducida a un puñado de supervivientes que lograban subsistir en los límites de lo posible. Este fue el momento en que un silencio absoluto reinó en la Tierra durante milenios. Los ecosistemas, antes vibrantes y llenos de interconexiones complejas, se simplificaron hasta quedar reducidos a sus formas más básicas. En los continentes, grandes extensiones de tierra quedaron deshabitadas, pobladas únicamente por hongos y microorganismos que se alimentaban de la decadencia. El pulso de la evolución pareció detenerse, y el planeta quedó suspendido en un estado de letargo profundo, como si estuviera decidiendo si valía la pena volver a intentar el experimento de la vida. Sin embargo, en la pequeñez se encontró la salvación. Pequeños animales parecidos a roedores que vivían en madrigueras bajo la tierra, y algunas plantas resistentes que podían soportar la aridez extrema, se convirtieron en los guardianes de la herencia del mundo. No sobrevivieron por ser los más fuertes o los más bellos, sino por ser los más modestos. La tierra, en su estado más austero, conservó la chispa de la vida en estos pequeños nichos, permitiendo que la llama no se apagara del todo. Mientras los milenios pasaban lentamente, el polvo se asentó durante décadas sobre los restos de una era olvidada, protegiendo las semillas de lo que algún día sería el mundo de los dinosaurios
y eventualmente el nuestro. Esta gran mortandad fue el final de un libro, pero también el espacio en blanco necesario para que la Tierra escribiera una historia completamente nueva. En la calma de este gran silencio, el planeta comenzó, muy despacio, a sanar sus heridas volcánicas y a preparar el terreno para un renacimiento que cambiaría para siempre la apariencia de la vida sobre la piel de nuestro mundo. Tras el largo letargo del Pérmico y el verdor de los periodos posteriores, la Tierra no recuperó su vitalidad de la noche a la mañana. Lo que siguió al gran cuello de botella fue un período de una calma extraña, una especie de convalecencia planetaria que duró millones de años. Los continentes, todavía unidos en el gigante Pangea, eran vastos desiertos donde el viento era a menudo el único narrador. En este escenario de austeridad, la vida que había logrado cruzar el umbral de la extinción se movía con una cautela reverencial. No había grandes manadas ni densos bosques, solo pequeñas comunidades de supervivientes que habitaban los márgenes de un mundo que todavía se sentía febril. Mientras los milenios pasaban lentamente, la atmósfera empezó a limpiar sus pulmones. Las trampas siberianas, después de haber exhalado fuego y ceniza durante eones, finalmente guardaron silencio. La lava se enfrió, convirtiéndose en mesetas de basalto negro que el tiempo empezaría a esculpir. Sin el aporte constante de gases volcánicos, el ciclo del carbono comenzó a estabilizarse de nuevo. Fue una transición de una delicadeza extrema. La Tierra, como un organismo que recupera el aliento tras una larga enfermedad, empezó a enfriarse muy despacio, permitiendo que las lluvias volvieran a ser caricias de agua dulce en lugar de ácidos corrosivos. En esta quietud, los hongos se convirtieron en los señores temporales de la tierra firme. Durante un tiempo, el archivo de piedra nos muestra una explosión de esporas, un testimonio de que la vida estaba ocupada reciclando lo que el gran calor había dejado atrás. Era un trabajo humilde y necesario. Antes de que las flores o los grandes árboles pudieran regresar, el suelo debía ser sanado. Mientras el polvo se asentó durante décadas sobre los valles desolados, estos pequeños organismos trabajaron en el silencio de la sombra, preparando la cuna para la próxima generación de habitantes de la Tierra. Poco a poco, la vida empezó a reclamar sus antiguos dominios, pero lo hizo con formas nuevas, como si hubiera aprendido una lección valiosa en el abismo del Pérmico. De los pequeños reptiles y cinodontes que sobrevivieron en las madrigueras, empezaron a surgir linajes que algún día dominarían el planeta. Fue en este período de recuperación donde la evolución empezó a experimentar con el diseño de los arcosaurios, los antepasados de los cocodrilos y de los majestuosos dinosaurios. No era un regreso a lo anterior, sino una reinvención total. La Tierra estaba usando las páginas en blanco que la extinción había dejado para dibujar criaturas con una fisiología más eficiente, capaces de procesar el oxígeno de una atmósfera que todavía era escasa y de resistir un clima que seguía siendo errático. Los dicinodontes, como el Lystrosaurus, se convirtieron en los viajeros de este mundo vacío, extendiéndose por toda Pangea en una búsqueda constante de pastos verdes. Su éxito no radicaba en su ferocidad, sino en su capacidad para encontrar sustento, donde otros veían solo desolación. Mientras los milenios pasaban lentamente, los océanos también comenzaron a recibir a sus nuevos habitantes. El agua, aunque todavía un poco cálida, y con cicatrices de su pasada acidez, volvió a ser un refugio. Los moluscos y los peces
empezaron a recolonizar las plataformas costeras, y los primeros reptiles marinos, como los ictiosaurios, regresaron al azul profundo, redescubriendo el placer de la ingravidez. La Tierra estaba volviendo a tejer su red de conexiones, uniendo de nuevo los hilos que se habían roto, pero esta vez con una seda más fuerte y flexible. Cerrar el capítulo de la gran mortandad es comprender que la mayor tragedia de la historia natural fue también su mayor acto de creación. Si aquel 96% de las especies marinas no hubiera desaparecido, el mundo que conocemos hoy sería irreconocible. La extinción masiva actuó como un jardinero severo que, al podar casi por completo el árbol de la vida, permitió que las ramas más jóvenes y prometedoras recibieran la luz del sol por primera vez. Este evento nos enseña que el equilibrio planetario es un proceso de ajustes constantes. La Tierra no es una roca inerte, sino un ser que metaboliza, que se sobrecalienta y que, con una paciencia infinita, encuentra siempre la manera de volver a su centro. El silencio que reinó tras la gran mortandad no fue un final, sino una pausa necesaria, un suspiro largo antes de iniciar la siguiente melodía de la evolución. Mientras los milenios pasaban lentamente, la vida demostró que su esencia no es la dominación, sino la continuidad, la capacidad de persistir a través del calor, de la acidez y del vacío. Ahora, mientras la Tierra se asienta en la paz del período Triásico, el escenario está listo para una nueva era de gigantes. Las heridas del Pérmico han cicatrizado, dejando solo finas líneas en los estratos geológicos que nosotros, eones después, leemos con asombro. Podemos descansar con la certeza de que, incluso ante el silencio más profundo, el pulso del mundo sigue latiendo, esperando el momento justo para volver a florecer. La historia continúa, moviéndose siempre hacia adelante, llevada por la corriente suave de un tiempo que no conoce el final. Tras el renacimiento que siguió a la gran mortandad, la Tierra parecía haber encontrado una nueva y vibrante estabilidad. El período Triásico fue una era de experimentación, un tiempo donde la vida probó 1000 formas distintas para ocupar los espacios vacíos. Sin embargo, cuando el mundo parecía finalmente haber sanado, el propio suelo bajo los pies de las criaturas empezó a dar señales de una inquietud profunda. ¿Cómo es posible que el desmembramiento de un continente entero fuera el catalizador necesario para que los dinosaurios pasaran de ser actores secundarios a los dueños absolutos del planeta en la extinción del Triásico-Jurásico? Imagina un mundo donde podrías caminar desde el Polo Norte hasta el Polo Sur sin mojarte los pies, una masa de tierra continua llamada Pangea. Durante millones de años, este supercontinente fue el hogar de una biodiversidad que empezaba a recuperarse, unida bajo un mismo cielo. Pero hace unos 201 millones de años, el corazón de la Tierra empezó a latir con una fuerza que buscaba separar lo que estaba unido. En las profundidades de la corteza, corrientes de magma comenzaron a empujar con una insistencia ciega, buscando una salida hacia la superficie. No fue un estallido repentino, sino el inicio de una fractura majestuosa y terrible. A lo largo de lo que hoy es el Océano Atlántico, la Tierra empezó a gemir. Se produjo un sonido sordo, un murmullo geológico que recorrió miles de kilómetros mientras el supercontinente comenzaba a dividirse. La Tierra, como un organismo que decide expandirse, abrió grietas inmensas en su piel, conocidas como la provincia magmática del Atlántico Central. Por estas fisuras, la lava comenzó a fluir no como volcanes aislados, sino como inmensas sábanas de fuego
que cubrieron el paisaje durante cientos de miles de años. Mientras los milenios pasaban lentamente, este flujo constante de roca fundida fue acompañado por una nueva exhalación de gases que alteraron, una vez más, el delicado equilibrio de la atmósfera. Este proceso de fractura no solo cambió la geografía, sino que puso a prueba la paciencia de la vida. La liberación masiva de dióxido de carbono provocó un calentamiento global acelerado y una acidificación de los océanos que recordaba a los ecos de la gran mortandad. La Tierra estaba sufriendo una transformación estructural profunda. Su arquitectura interna se estaba reorganizando, y con ella las condiciones para la supervivencia. Mientras el polvo se asentó durante décadas sobre las nuevas cuencas que algún día albergarían océanos, las criaturas de Pangea se dieron cuenta de que el mundo sólido que conocían se estaba desvaneciendo, dejando paso a un escenario fragmentado y ardiente. Antes de esta gran fractura, los dinosaurios ya caminaban sobre la Tierra, pero no eran los gigantes que solemos imaginar. En el Triásico eran criaturas modestas, a menudo pequeñas y ágiles, que vivían a la sombra de otros reptiles más grandes y poderosos, los crurotarsos, parientes lejanos de los cocodrilos que dominaban los ecosistemas terrestres. Sin embargo, la extinción del Triásico-Jurásico actuó como un juez imparcial que decidió cambiar el orden de las cosas. El cambio climático y la actividad volcánica afectaron de manera desproporcionada a los grandes competidores de los dinosaurios, dejando el escenario vacío una vez más. Este evento despejó el camino de una manera casi providencial. Mientras las especies más especializadas y pesadas sucumbían ante la escasez de recursos y el calor extremo, los dinosaurios, con su anatomía innovadora y su crecimiento rápido, demostraron una resiliencia inesperada. Fue un cambio de guardia silencioso pero definitivo. La Tierra, al fragmentar sus continentes, también fragmentó las jerarquías de la vida. Los antiguos señores del Triásico se desvanecieron en el archivo de piedra, mientras que los dinosaurios empezaron a ocupar cada nicho disponible, desde los bosques húmedos hasta los desiertos interiores. Mientras los milenios pasaban lentamente, la desaparición de sus rivales permitió que los dinosaurios experimentaran una explosión de formas y tamaños. Lo que antes era una lucha diaria por la supervivencia se convirtió en una oportunidad para la expansión. La Tierra estaba entregando las llaves del mundo a una nueva estirpe de herederos, una que dominaría el planeta durante los siguientes 135 millones de años. Este cambio de guardia nos enseña que en la historia natural, a veces el éxito no depende de la fuerza actual, sino de la capacidad de permanecer mientras el mundo se transforma a nuestro alrededor. ¿Por qué sobrevivieron ellos y no otros? La respuesta se encuentra en la sutil pero poderosa adaptabilidad. En un mundo donde la temperatura fluctuaba y la química del aire cambiaba, ciertas plantas y reptiles encontraron nichos de oportunidad que otros ignoraron. Los dinosaurios poseían sistemas respiratorios más eficientes, similares a los de las aves modernas, que les permitían extraer oxígeno incluso en atmósferas enrarecidas. Además, su postura erguida les otorgaba una movilidad que sus competidores, de patas más extendidas, no podían igualar. Eran atletas en un mundo de caminantes lentos. Pero la adaptabilidad no fue solo animal. La flora de la Tierra también tuvo que reinventarse. Los helechos y las gimnospermas, como las coníferas, aprendieron a colonizar los suelos perturbados por la ceniza volcánica. Mientras el polvo se asentó durante décadas
sobre los valles fértiles. Estas plantas desarrollaron semillas más resistentes que podían esperar el momento justo para germinar. La vida estaba aprendiendo a ser paciente, a guardar su energía para los momentos de bonanza y a protegerse durante las crisis. Esta flexibilidad fue la que permitió que la cadena de la vida no se rompiera mientras Pangea se desgarraba. La Tierra, en su papel de organismo que se enfría y se calienta, estaba seleccionando a aquellos que sabían fluir con el cambio. La adaptabilidad se convirtió en la moneda de cambio más valiosa de la era. No sobrevivieron los que intentaron mantener el mundo tal como era, sino los que abrazaron la nueva realidad de un planeta dividido por océanos nacientes. Mientras los milenios pasaban lentamente, este espíritu de supervivencia permitió que la vida no solo persistiera, sino que se preparara para la era de mayor esplendor biológico que el mundo había visto jamás, el Jurásico. Mientras los milenios pasaban lentamente, la herida que dividía a Pangea se llenó finalmente de agua salada, dando origen a lo que hoy conocemos como el Océano Atlántico Central. Este nacimiento no fue un evento turbulento a los ojos de la vida cotidiana, sino un proceso de una paciencia infinita. El mar, con su paso constante y rítmico, reclamó el espacio entre las nuevas costas, actuando como un regulador térmico que empezó a suavizar los climas extremos del interior del antiguo supercontinente. La Tierra, como un organismo que encuentra un nuevo equilibrio en su circulación, comenzó a respirar con una humedad renovada que los vientos llevaban hacia las llanuras. Este cambio en la geografía trajo consigo una transformación en la luz y el aire. Las cenizas volcánicas de la provincia magmática del Atlántico Central empezaron finalmente a depositarse, convirtiéndose en suelos extraordinariamente fértiles. Mientras el polvo se asentó durante décadas sobre los valles antes calcinados, las lluvias empezaron a lavar la atmósfera, devolviendo a los cielos un azul profundo que no se había visto en milenios. En este nuevo escenario, la vida que había logrado cruzar el umbral de la extinción se encontró con un banquete de posibilidades. Los nichos que antes estaban ocupados por los antiguos reptiles de sangre fría ahora estaban abiertos, y los nuevos señores del mundo no perderían la oportunidad de reclamarlos. El silencio que siguió a la actividad volcánica no fue un silencio de vacío, sino de expectativa. Fue el preludio de una sinfonía biológica. La Tierra había pasado por el fuego de la división para emerger con una estructura más diversa, donde los océanos nacientes empezaban a dictar las nuevas reglas del clima. En este mundo fragmentado, la evolución encontró laboratorios aislados, donde la vida podía experimentar con formas cada vez más audaces, preparando el terreno para una escala de existencia que desafiaría las leyes de la imaginación. Con el fin de la extinción del Triásico-Jurásico, los dinosaurios iniciaron una danza de crecimiento que los llevaría a tocar las nubes. Sin la competencia de los grandes crurotarsos, que no pudieron adaptarse a los cambios químicos de la atmósfera, los pequeños supervivientes del Triásico comenzaron a estirarse. La Tierra, en su generosidad recuperada, ofreció bosques de coníferas y helechos arborescentes que crecían con una rapidez asombrosa, gracias al alto contenido de dióxido de carbono que aún permanecía en el aire. Este exceso de alimento fue el combustible que permitió a los dinosaurios sauropodomorfos evolucionar hacia los gigantes de cuello largo que hoy admiramos en el archivo de piedra. La adaptabilidad de la que hablamos anteriormente se manifestó en una fisiología que parecía diseñada para la gloria.
sus huesos, ligeros pero resistentes, y sus sistemas de sacos aéreos les permitían mantener un tamaño colosal sin colapsar bajo su propio peso. Mientras los milenios pasaban lentamente, estos seres se convirtieron en puentes vivientes entre la tierra y el cielo. La tierra parecía complacida con sus nuevos habitantes. El planeta se había enfriado lo suficiente para ser habitable, pero mantenía el calor necesario para que la vegetación fuera eterna. Fue una era de una estabilidad majestuosa, un periodo donde la vida parecía haber encontrado, por fin, una fórmula de permanencia que duraría millones de años. En los mares, la recuperación fue igualmente espectacular. Los ictiosaurios y los plesiosaurios, habiendo sobrevivido a la acidificación de las aguas, se convirtieron en los gobernantes de los nuevos océanos. La cadena alimenticia se reconstruyó con una complejidad asombrosa, desde los microscópicos coccolithofóridos que teñían el agua de turquesa hasta los grandes depredadores que patrullaban los abismos. La tierra había sanado sus mares, convirtiendo la acidez en una salinidad equilibrada que permitía de nuevo el florecimiento de los arrecifes. El ciclo de la vida, una vez más, había demostrado que su destino no es la desaparición, sino la transformación constante. Al cerrar este capítulo, comprendemos que la fractura de Pangea no fue un desastre, sino un renacimiento geológico. La extinción del Triásico-Jurásico nos enseña que el planeta a veces necesita romperse para crear más espacio para la vida. Al separar los continentes, la Tierra multiplicó las costas, diversificó las corrientes marinas y creó una variedad de climas que permitieron que la evolución se disparara en 1000 direcciones distintas. Los dinosaurios no heredaron el mundo por una casualidad del destino, sino porque estaban preparados para caminar sobre las grietas de un mundo en transición. Mientras descansas, puedes reflexionar sobre esta paradoja. La división trajo consigo una mayor unión biológica. Los hilos de la vida se volvieron más numerosos y resistentes, tejiendo una red que cubriría el planeta durante la larga y pacífica era del Jurásico. El archivo de piedra guarda este momento como un cambio de página fundamental, donde el texto se vuelve más grande, más audaz y más vibrante. La tierra ha exhalado sus fuegos y ha inhalado los nuevos vientos oceánicos, encontrando una paz que parecería eterna para aquellos que caminaban bajo la sombra de los nuevos gigantes. El polvo se ha asentado definitivamente sobre las cicatrices de la fractura. El mundo ahora es un lugar de bosques infinitos y mares cálidos, donde el sonido de los pasos pesados sobre la tierra húmeda es el nuevo ritmo del planeta. Podemos dormir con la tranquilidad de saber que incluso cuando la tierra misma se parte en dos, la vida encuentra el modo de usar esas grietas como cimientos para una nueva y más grandiosa construcción. El tiempo profundo continúa su curso, llevándonos de la mano hacia el último gran encuentro con el cosmos, en una historia que siempre sabe cómo volver a empezar. Tras el largo y majestuoso reinado de los gigantes, la Tierra parecía haber alcanzado una armonía perfecta. El período Cretácico fue una época de cielos cálidos, donde las primeras flores empezaban a pintar el paisaje de colores nuevos, y los dinosaurios habían perfeccionado su existencia hasta límites asombrosos. Sin embargo, el destino de nuestro mundo no siempre se escribe en las rocas de abajo, sino que a veces viene dictado por el silencio del vacío exterior. ¿Cómo es posible que un solo mensajero, venido de la oscuridad del cosmos, pudiera apagar la luz de toda una era, dejando a la Tierra sumida en una penumbra silenciosa,
conocida como la extinción del Cretácico-Paleógeno. Imagina un atardecer hace 66 millones de años. El aire es denso y cálido, cargado con el aroma de los bosques de magnolias y el sonido lejano de las criaturas que han dominado la Tierra durante eones. En ese instante, nadie en la superficie podía saber que desde las profundidades del sistema solar, un mensajero del espacio se dirigía hacia nosotros. No era un invasor, sino un fragmento errante de la creación, una roca de unos 10 kilómetros de diámetro, que viajaba en un silencio absoluto a través del vacío negro. Su llegada no fue anunciada por estruendos previos, sino por una luz que poco a poco empezó a rivalizar con el brillo del sol. Mientras los milenios pasaban lentamente en la escala geológica, este encuentro fue apenas un parpadeo, pero sus efectos cambiaron instantáneamente la piel del mundo. Cuando el asteroide entró en contacto con la atmósfera superior, no lo hizo como un simple estallido de luz. Su velocidad era tan extrema que el aire frente a él no tuvo tiempo de apartarse. Se comprimió con tal fuerza que se convirtió en un plasma ardiente, más caliente que la superficie del Sol. En ese microsegundo, la atmósfera misma se transformó. La llegada del cuerpo celeste creó una onda de presión que empujó el aire hacia afuera, mientras el suelo en lo que hoy es la península de Yucatán se comportaba como un líquido bajo la fuerza del encuentro. Este mensajero no solo traía fuego, sino una transformación química inmediata. Al golpear una zona rica en azufre y carbonatos, el impacto evaporó instantáneamente toneladas de roca, lanzando hacia el cielo una columna de escombros y gases que perforó la atmósfera hasta llegar al borde del espacio. La Tierra, como un organismo que sufre una herida profunda e inesperada, reaccionó enviando una onda térmica que recorrió los continentes. Sin embargo, lo más sobrecogedor no fue el calor inicial, sino la rapidez con la que el cielo, antes azul y lleno de promesas, empezó a oscurecerse. El mensajero del espacio había entregado su mensaje, y el planeta, en un suspiro geológico, se preparaba para cerrar los ojos ante una oscuridad que duraría mucho más que una noche. Tras la llegada del cuerpo celeste, el mundo entró en una etapa de quietud aterradora. El polvo, las cenizas y los compuestos de azufre, lanzados hacia la estratosfera, empezaron a extenderse como un velo de seda oscuro que envolvía al planeta entero. Mientras el polvo se asentó durante décadas en las capas superiores de la atmósfera, la luz del sol fue perdiendo su fuerza. Primero se volvió anaranjada, luego de un rojo crepuscular, hasta que finalmente el disco solar desapareció por completo tras una mortaja de partículas finas. La Tierra entró en lo que hoy llamamos un invierno nuclear, un período de frío y sombra donde el motor de la vida, la fotosíntesis, se detuvo por un breve pero letal suspiro geológico. Sin la caricia del sol, las plantas empezaron a marchitarse. Los grandes bosques del Cretácico, que habían tardado millones de años en alcanzar su esplendor, se sumieron en un letargo del que muchos no despertarían. Al detenerse la fotosíntesis, la cadena de la vida se rompió desde su base. Los grandes herbívoros, esos gigantes de toneladas de peso, vagaban por un paisaje grisáceo, buscando alimento que ya no crecía, mientras el frío empezaba a calar en sus cuerpos, diseñados para un mundo tropical. El planeta, como un organismo que entra en estado de shock, bajó su temperatura de forma drástica. Los océanos se enfriaron y su superficie se volvió ácida, reflejando el caos que reinaba en los cielos. Este invierno no fue solo una cuestión de temperatura, sino de silencio.
No había insectos zumbando, ni llamadas de apareamiento en la selva. Solo el sonido del viento arrastrando la ceniza sobre las llanuras desoladas. La tierra estaba experimentando una contracción extrema. Aquellas criaturas que dependían de grandes cantidades de energía para mantener su tamaño, se encontraron atrapadas en un mundo que ya no podía sostenerlas. Mientras los milenios pasaban lentamente en el registro de las rocas, este periodo de oscuridad se convirtió en una fina capa de arcilla enriquecida con iridio, un metal extraterrestre que hoy nos sirve de marcador para recordar aquel tiempo en que el sol se olvidó de nosotros. Sin embargo, en medio de esta desolación, la vida guardaba un secreto bajo la tierra. Mientras los grandes dinosaurios sucumbían ante la falta de alimento y el frío implacable, nuestros ancestros, los pequeños mamíferos, sobrevivían en las sombras. Estas criaturas, parecidas a musarañas o pequeños roedores, habían pasado millones de años viviendo a la sombra de los gigantes, perfeccionando un arte que ahora se convertiría en su mayor virtud, la modestia. Su pequeño tamaño, que antes era una desventaja, se convirtió en su salvación. No necesitaban grandes banquetes para sobrevivir. Les bastaba con unos pocos insectos, raíces o incluso restos de materia orgánica que el invierno nuclear no había podido destruir. Escondidos en madrigueras profundas, estos pequeños mamíferos estaban protegidos de las fluctuaciones térmicas más extremas de la superficie. La Tierra, en su papel de madre protectora de los humildes, les ofreció refugio en su propio seno. Al ser endotérmicos y tener un pelaje que conservaba el calor, podían mantener su actividad mientras el mundo exterior se congelaba. Estos ancestros en las sombras no eran los señores del mundo, pero eran sus guardianes más resistentes. Mientras el polvo se asentó durante décadas sobre las tumbas de los dinosaurios, estos pequeños seres continuaron su linaje, esperando con una paciencia infinita a que el cielo volviera a aclararse. La supervivencia de estos mamíferos nos enseña que en los momentos de mayor crisis planetaria, la especialización extrema es una trampa, mientras que la sencillez es un puente hacia el futuro. Ellos no necesitaban que el mundo fuera perfecto. Les bastaba con que el hilo de la vida no se cortara. En la oscuridad del invierno nuclear, el destino de la humanidad y de toda la diversidad de mamíferos que conocemos hoy estaba contenido en esos pequeños latidos acelerados que se escuchaban en el fondo de los túneles. La Tierra estaba seleccionando de nuevo, pero esta vez el premio no era para el más grande, sino para aquel que sabía vivir con lo mínimo en espera de un nuevo amanecer. Mientras descansas, puedes imaginar esa oscuridad profunda y el calor reconfortante de aquellas madrigueras antiguas. La historia del mundo estaba a punto de cambiar de manos, pasando de los grandes reptiles a las pequeñas criaturas de sangre caliente, que con el tiempo saldrían a la superficie para reclamar un planeta transformado. El archivo de piedra estaba a punto de abrir un volumen completamente nuevo, uno donde nosotros, finalmente, tendríamos voz. Mientras los milenios pasaban lentamente, la atmósfera de la Tierra permaneció cargada de un silencio pesado. Tras el encuentro con el mensajero del espacio, el planeta no volvió a la normalidad en unos días, ni en unos años. La penumbra se instaló como una presencia constante, una gasa oscura que filtraba la luz del sol hasta convertirla en un recuerdo borroso. En este mundo de sombras, la supervivencia se convirtió en un arte de paciencia y economía.
Las criaturas que habitaban la superficie, acostumbradas al esplendor del Cretácico, se encontraron en un entorno donde el frío calaba hasta los huesos y donde la comida, antes abundante, era ahora un tesoro casi inexistente. Fue en esta etapa de oscuridad profunda donde se libró la verdadera batalla por la continuidad. Mientras el polvo se asentó durante décadas sobre los valles donde antes rugían los grandes depredadores, la Tierra comenzó a procesar el trauma del impacto. Los compuestos de azufre, que habían sido lanzados a las alturas, empezaron a caer en forma de lluvias ácidas que lavaban las rocas, pero también estresaban a las comunidades vegetales que aún intentaban mantenerse en pie. Sin embargo, en la base de las montañas y en la profundidad de las cuevas, el calor interno del planeta servía de consuelo a los pequeños habitantes que no necesitaban la luz para saber que el mundo aún existía. Nuestros ancestros, aquellos pequeños mamíferos que mencionamos antes, se convirtieron en los custodios de la vida en este túnel del tiempo. Su capacidad para entrar en estados de letargo o hibernación les permitió dejar que los años más crudos pasaran mientras ellos dormían en el abrazo de la Tierra. La Tierra, actuando como un organismo que protege sus células más valiosas durante un invierno eterno, mantuvo a estas criaturas a salvo de las fluctuaciones más letales. No había prisa en sus movimientos. Cada respiración era pausada. Cada latido estaba sincronizado con el ritmo lento de un planeta que estaba intentando sanar. Mientras la superficie terrestre lidiaba con el frío y la oscuridad, los océanos también atravesaban su propia purga silenciosa. El impacto no solo había afectado los cielos, sino que había enviado ondas de choque a través de las corrientes marinas. La cadena alimenticia del mar, que dependía del plancton fotosintético, se colapsó de manera casi total. El mar se volvió un lugar de quietud abisal, donde los grandes reptiles marinos, como los mosasaurios, se desvanecieron al no encontrar sustento en aguas que se volvían cada vez más pobres en energía. Sin embargo, en las profundidades, cerca de las fuentes termales donde el calor de la Tierra emana directamente del núcleo, la vida continuó su danza sin enterarse siquiera de que el cielo se había cerrado. Esos ecosistemas oscuros se convirtieron en reservorios de biodiversidad. Mientras los milenios pasaban lentamente, la química del agua empezó a estabilizarse de nuevo. El exceso de dióxido de carbono que los océanos habían absorbido comenzó a ser procesado por los sedimentos, y el pH del agua inició un retorno muy lento hacia la neutralidad. Fue una recuperación invisible para los ojos del mundo superior, pero vital para que el azul regresara algún día a las olas. La persistencia de la vida en los abismos es un recordatorio de que la Tierra siempre guarda un plan de reserva. Mientras la parte superior del planeta sufría el invierno nuclear, sus cimientos líquidos mantenían la llama encendida. Los pequeños invertebrados y los peces de las profundidades fueron los puentes que permitieron que cuando la luz finalmente regresara, el mar no fuera un desierto, sino un jardín esperando a ser resembrado. El polvo se asentó durante décadas en el lecho marino, creando esa capa de iridio que hoy estudiamos con asombro, la marca indeleble de un tiempo en el que la Tierra estuvo a punto de rendirse, pero prefirió resistir en el silencio de sus aguas. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de penumbra, la luz del sol logró romper las últimas barreras de ceniza. No fue una explosión de brillo, sino un aclarado gradual de los cielos. Primero, las estrellas volvieron a ser visibles durante las noches, y luego
el sol recuperó su color dorado, bañando de nuevo la piel de la tierra con un calor reparador. Este fue el momento en que el archivo de piedra cerró definitivamente el capítulo de los dinosaurios. Los pocos que quedaban, incapaces de adaptarse a la escasez del invierno nuclear, habían dejado de existir, entregando sus huesos al sedimento que los protegería por millones de años. Lo que emergió de las madrigueras y de las profundidades marinas fue una versión más ágil y resistente de la vida. Los mamíferos, al sentir el calor del sol en sus pieles, iniciaron una expansión sin precedentes. La Tierra, en su papel de organismo que se enfría y se calienta, había pasado por su crisis más aguda para emerger con una nueva fisonomía. Los bosques empezaron a recuperarse, pero esta vez las flores y las frutas se volvieron las protagonistas, ofreciendo una fuente de energía concentrada que los mamíferos y las aves supieron aprovechar para potenciar sus cerebros y sus cuerpos. El fin de la extinción del Cretácico-Paleógeno marca el inicio de nuestra propia historia. Fue el momento en que el destino del planeta pasó de las escamas a la piel y el pelo, de la fuerza bruta de los gigantes a la astucia de los pequeños. Mientras descansas, puedes visualizar este amanecer global. La luz volviendo a las hojas verdes, los ríos fluyendo libres de ceniza y la vida celebrando su victoria sobre el vacío del espacio. El mensajero del espacio había cumplido su función de cambiar el rumbo del tiempo, y la Tierra, con su paciencia infinita, se preparaba para escribir las páginas que finalmente nos traerían hasta aquí. El polvo se ha asentado definitivamente. El aire es limpio y el ciclo de la vida ha encontrado un nuevo ritmo, uno que es más cercano a nosotros. Podemos dormir con la tranquilidad de saber que, incluso ante la oscuridad más absoluta venida de las estrellas, la Tierra siempre encuentra la manera de volver a encender la luz y de proteger a aquellos que, con humildad y paciencia, saben esperar su momento en las sombras. Al contemplar la historia de nuestro mundo, es fácil dejarse llevar por la magnitud de lo que se ha perdido. Sin embargo, si observamos con la calma que otorga el tiempo profundo, descubrimos que la Tierra nunca destruye sin un propósito creativo. Cada una de las 5 extinciones masivas actuó como un jardinero paciente que tras una larga temporada decide podar el jardín para permitir que la luz llegue a rincones antes ocultos. El vacío no es una ausencia, sino una oportunidad, un lienzo en blanco donde la evolución, con una caligrafía nueva y audaz, comenzó a dibujar formas que antes eran inimaginables. Mientras los milenios pasaban lentamente, el tablero borrado por las cenizas y el hielo permitió que la vida experimentara con diseños más sofisticados. Fue en el silencio que dejaron los gigantes, donde las flores encontraron el espacio para desplegar sus pétalos por primera vez, perfumando el aire y transformando la energía del sol en néctar. Fue en los océanos vacíos de monstruos marinos donde los ancestros de las ballenas decidieron regresar al agua, convirtiéndose en los gigantes gentiles que hoy cantan en los abismos. Y fue, en última instancia, en las sabanas abiertas tras la última gran crisis, donde un linaje de primates empezó a caminar erguido, mirando a las estrellas con la curiosidad de quien sabe que forma parte de algo inmenso. La Tierra no se detuvo en la pérdida. Usó cada vacío para construir una belleza más compleja, recordándonos que tras cada final siempre hay una semilla esperando su momento. Hay algo profundamente reconfortante en la idea de la continuidad. A pesar de los asteroides, de los mares ácidos
y de las eras de hielo que parecieron eternas, la cadena de la vida nunca se ha roto. Desde que la primera chispa biológica se encendió en las profundidades de un océano primitivo hace casi 4.000 millones de años, el hilo de la existencia ha persistido sin interrupciones. Cada ser que respira hoy, cada planta que se inclina hacia la luz y cada criatura que se sumerge en el sueño, lleva en sus células el eco de aquellos que sobrevivieron a las 5 grandes crisis. Mientras el polvo se asentó durante décadas sobre los mundos desaparecidos, el aliento de la vida se mantuvo como una llama pequeña pero inextinguible. No importa cuán hostil se volviera el entorno, la Tierra siempre protegió ese núcleo vital en las sombras, en las madrigueras o en los abismos. Esta persistencia nos dice que el mundo es un lugar intrínsecamente estable, un organismo que sabe cómo sanar y cómo persistir. Tú eres el resultado de esa victoria eterna sobre la adversidad. Formas parte de una estirpe de supervivientes que ha visto nacer y morir soles, y esa misma fuerza de continuidad es la que ahora cuida de tu descanso, envolviéndote en una historia de éxito biológico que no conoce el final. Ahora, al final de nuestro viaje, te invito a reflexionar sobre la escala de tu propia existencia frente a la majestuosidad del tiempo geológico. A menudo, nuestras preocupaciones diarias parecen inmensas, pero comparadas con el ritmo pausado de los eones, son apenas susurros que el viento se lleva. La Tierra ha respirado durante millones de años antes de que llegáramos, y seguirá exhalando su belleza mucho después. Esta perspectiva no busca hacernos sentir pequeños, sino liberarnos. Nos permite soltar el peso de lo inmediato y confiar en el flujo natural de un planeta que sabe cómo cuidar de sí mismo. Deja que la paz de los siglos se asiente en tu mente. Siente cómo tu respiración se sincroniza con el latido lento y constante del mundo. Has caminado por eras de fuego y cristal. Has visto el cambio de guardia de los imperios naturales y has regresado a la seguridad de tu presente. El tiempo profundo es ahora tu refugio. Mientras los milenios pasaban lentamente, la Tierra preparó este instante de silencio para ti. No hay nada más que hacer, nada más que pensar. Simplemente descansa, sabiendo que eres un fragmento consciente de un universo que nunca deja de renovarse. La historia de la Tierra es un libro que nunca termina de escribirse. Aunque hoy cerramos el capítulo de las extinciones, la vida continúa su danza silenciosa fuera de tu ventana, en las raíces que beben de la tierra y en las estrellas que vigilan tu sueño. Eres parte de este renacimiento constante. Duerme ahora con la certeza de que el mundo, en su infinita resiliencia, despertará contigo mañana, listo para escribir una nueva página de luz. Si deseas volver a escuchar este viaje o disfrutar de otras narraciones científicas diseñadas para tu descanso, recuerda que puedes descargar las versiones en audio de alta fidelidad a través del enlace que encontrarás en la descripción de este video. De este modo, podrás disfrutar de estas historias de forma continua, sumergiéndote en el tiempo profundo, sin la interrupción de anuncios o ruidos externos. Muchas gracias por acompañarme una noche más en el Científico de los Sueños. Si este recorrido por la historia de nuestro hogar te ha brindado paz, te agradecería que te suscribieras al canal y compartieras este video con alguien que necesite un momento de calma. Tu apoyo nos permite seguir explorando los misterios del cosmos mientras el mundo descansa. Buenas noches, y que tus sueños sean tan vastos como el tiempo mismo.